Hola Andrea, espero que estén muy pero muy bien y hoy vamos a hablar acerca del punto G. Y este es un punto que pues bueno, ha sido muy controversial porque si bien muchas mujeres admiten tener orgasmo estimulando este punto, pues hay muchos estudios que dicen que este punto en realidad no existe. Pero antes de todo esto, si te interesan este tipo de temas, suscríbete a mi canal. Dale click. ¿Ya te suscribiste? Pues comencemos. Vamos a ir un par de décadas atrás, a 1981, cuando una enfermera llamada Beverly Whipple aparece en el programa de televisión de Phil Donahue. Y acá ella va a tocar un tema que incluso hasta el sol de hoy no se toca mucho, que es la sexualidad de las mujeres. Hablando de que había un área específica en la vagina que al ser estimulada sucedía rápidamente un orgasmo. Estamos hablando de 1 minuto máximo. Beverly llamó a este punto el punto G. Evidentemente, toda esta charla se volvió el centro de atención, todo el mundo empezó a hablar del punto G, cómo se encontraba el punto G, etcétera, etcétera. Y yo recuerdo creciendo que, pues bueno, yo leía muchas revistas Cosmopolitan y muchas eran acerca de cómo encontrar el punto G. Es más, honestamente, no recuerdo haber visto mucho acerca del clítoris. Y algo que llamaba la atención era precisamente eso, que era como que, ¿dónde está este punto? ¿Por qué es tan difícil encontrarlo? ¿Por qué hay casi que un manual de instrucciones para encontrarlo? Etcétera, etcétera. Era como si la sexualidad de las mujeres fuese súper complicada, cuando ya nos hemos dado cuenta que no lo es. Pero a ver, me estoy adelantando un poco. Vayamos un poco más atrás, a la década de los 70. Beverly era profesora de enfermería y un estudiante le preguntó que qué podía hacer un paciente sexualmente después de un infarto. Esto en verdad no era parte del currículo de enfermería en ese momento, pero Beverly pensó que esta era una pregunta válida. Pero al tratar de modificar el currículum, el consejo de administración de la universidad dijo que no, esto era un tema a no tratar. Aún así, Beverly no se dio por vencida y básicamente renunció a su trabajo y empezó a estudiar acerca del tema. Y ese fue cuando encontró a mujeres que tenían ansiedad acerca del sexo, porque cada vez que tenían un orgasmo se hacían pipí. Acá Beverly estaba como en una disyuntiva, porque ella le habían enseñado que las mujeres que no podían controlar la vejiga correctamente debían tener los músculos del suelo pélvico débiles, pero estas mujeres no tenían ese problema. Así que Beverly comenzó a estudiar a estas pacientes para ver qué era lo que estaba mal. Y justo aquí fue cuando encontró el famoso punto G. De acuerdo a Beverly, ella estudió a 400 pacientes y este punto fue encontrado en todas. Así que Beverly fue un poco atrás y empezó a investigar en la literatura y se encontró con un artículo que describía algo muy similar. El artículo fue publicado en una revista en 1950 y fue escrito por Ernest Grafenberg, quien cabe destacar que fue el inventor del primer dispositivo intrauterino en el mundo, el anillo de Grafenberg. En su artículo, Ernest escribió que en su experiencia con numerosas mujeres, encontró una zona erótica en el frente o la pared anterior a la vagina a lo largo de la uretra, escribiendo que cuando se presiona, las mujeres tienen orgasmos. También escribió que durante sus orgasmos, estas mujeres producían un líquido que es tan profuso que se debe extender una toalla debajo de la mujer para evitar que las sábanas se ensucien. Esto coincidía al 100% con lo que Beverly había visto. Así que ella redactó la investigación y se la presentó a su colega John Perry. A John se le ocurrió llamarlo las cosquillas de Whipple, pero en ese momento había un anuncio acerca de papel higiénico con un señor llamado el señor Whipple, que simplemente no podía dejar de exprimir el papel higiénico Charmin. Así que terminaron llamándolo el punto de Grafenberg o el punto G. Parte de este trabajo fue publicado en el Journal of Sex Research y luego fue publicado en varios periódicos hasta que Beverly llegó al programa de Phil Donahue. Beverly también publicó un libro llamado The G-Spot and Other Discoveries of Human Sexuality. Evidentemente todo esto trajo mucha controversia porque, como dije, incluso ahorita las mujeres no hablan mucho acerca de la sexualidad y hablar de la sexualidad de las mujeres se ve como algo inmoral, como algo que va en contra del rol tradicional de la mujer, etcétera, etcétera. Ahora bien, en el programa de 1981, Beverly mostró un modelo 3D de la vagina con todas sus estructuras, etcétera, etcétera, y el punto G era básicamente un punto verde. Evidentemente, todo el mundo empezó a buscarlo, hombres y mujeres les daba igual. Acá es cuando entra Helen O'Connell. Mientras todo lo del punto G estaba saliendo en las noticias, Helen estaba estudiando anatomía. Y una de las cosas que le frustraba es que no había mucha información acerca de las vaginas.
De hecho, uno de los libros más importantes, llamado Anatomía de Grey, que no debe confundirse con la serie, omitió por completo la anatomía del clítoris. Pero una colega de Helen le regaló un libro que se llamaba New Views on a Woman's Body, que fue un libro creado por feministas llenos de diagramas y descripciones acerca del cuerpo de una mujer. Las feministas habían creado este libro viendo no solo su cuerpo, sino el cuerpo de otras mujeres, porque evidentemente no tenían acceso a cadáveres. Pero Helen, como estudiante de medicina, sí tenía acceso a estos. Y así fue como Helen le pidió permiso a la universidad para utilizar cadáveres y empezar a estudiar el clítoris. Acá se dio cuenta que el clítoris era no solamente más grande, sino también más complejo de lo que muchos investigadores habían pensado. Helen publicó sus investigaciones detalladas acerca del clítoris en 1998. Pero una de las cosas que nunca encontró fue el punto G. Helen solamente estudió alrededor de 50 cadáveres. Pero por más que igual pensemos que la muestra es poca, entre comillas, pues lo cierto es que si hay un órgano en alguna parte, pues deberías ver el órgano. No es como que tú abres a una persona y no ves el corazón, no ves el hígado, no ves la uretra, etcétera, etcétera. Porque aparte, Helen también estudió vaginas de mujeres que estaban vivas, que fueron estudiadas a través de una resonancia magnética. Y es este trabajo lo que hace que Helen sea muy escéptica acerca del punto G, porque un signo seguro de excitación sexual es el aumento del flujo sanguíneo en los genitales. Y esto se puede ver en una resonancia magnética. Porque, a ver, se puede configurar el escáner para que el blanco en un área signifique muchos vasos sanguíneos y que el negro signifique que no hay tantos. Entonces, no había absolutamente nada que estuviese en el lugar donde debería estar el punto G. Muchos investigadores llaman el punto G un ovni ginecológico, muy buscado, muy perseguido, pero no verificado por medios objetivos. Incluso estos estudios se siguen haciendo. Y todo esto hizo que últimamente se haya revisado un poco más la investigación inicial que hizo Beverly Whipple. El primer estudio que hizo ella encontró el punto G solamente en una mujer. Un segundo estudio encontró que 47 mujeres tenían este punto, pero que al presionarlo no tenían ningún tipo de orgasmo. Y sobre la muestra que dije al principio de 400 mujeres, este estudio nunca fue revisado por otros investigadores. Y no solo esto, sino que en un estudio posterior, en 1983, de 11 mujeres, solo 4 tenían el punto G. Ahora bien, ¿qué pasa con el líquido que describía Beverly? Estudios han encontrado que esto es perfectamente normal y que básicamente se trata de orina, con un poco de secreciones de las glándulas alrededor de la uretra. Por lo que muchos investigadores han llegado a la conclusión de que el punto que encontró Beverly era básicamente el clítoris, que es mucho más grande de lo que pensamos y que llega al interior de la pared vaginal. Helen también descubrió que la uretra y las paredes de la vagina comparten el mismo suministro de nervios. Y por eso ella dice que ya no deberíamos ni siquiera de hablar del punto G, sino del complejo del clítoris, que otras personas lo llaman el complejo uretral vaginal del clítoris. Y esto es algo muy importante porque si tienes que pasar horas tratando de descubrir un punto para llegar a un orgasmo, pues ¿qué tanto en verdad estás disfrutando tener relaciones sexuales con otra persona? O sea, siento que todo esto de que tocas un punto y ya, y el orgasmo y pum, es como que le quita toda la magia a tener relaciones con alguien, porque se vuelve más mecánico. Otra de las cosas que llama la atención es que esto del clítoris en verdad no era algo nuevo, no era algo que habían descubierto las feministas, fue algo que fue borrado de la historia. Verán, en 1561 Gabriel Falopio, quien dio nombre a las tropas de Falopio, escribió sobre el clítoris diciendo que los anatomistas lo habían descuidado por completo y no habían dicho nada al respecto. Luego, los anatomistas del siglo XVIII y XIX dijeron cosas similares. E incluso, la edición de 1901 del libro de anatomía de Gray hablaba acerca del clítoris. Pero para 1948, esto había sido borrado del libro. Todo esto evidentemente hizo que, historias como la del punto G se arraigaran a la gente. Y siento que esto tiene mucho que ver por cómo las mujeres, en cuanto a la vista de muchos hombres, tenían que tener orgasmos. Por ejemplo, Sigmund Freud estableció la hipótesis de que en las mujeres hay dos tipos de orgasmo, el vaginal y el clitoriano. Y Freud relacionaba el orgasmo clitoriano con la inmadurez sexual, porque el otro se producía con la penetración. Evidentemente, ahora sabemos que esto no es así, solamente hay un orgasmo. La cosa es que estamos estimulando para lograrlo.
Siento que este es un tema del que hay que hablar mucho, porque si seguimos creándole narrativas a las mujeres acerca de cómo deben de disfrutar su sexualidad, creando manuales acerca de cómo es que tienen que buscar un punto que hasta el sol de hoy no se ha verificado realmente, pues lo que estamos haciendo es no solamente crearle estrés a las mujeres, sino también a los hombres cuando están tratando de complacernos. Pero bueno, ¿qué te parece todo esto? Déjamelo en los comentarios. Y como siempre, si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.